¿Se imaginan una casa fresquita en verano sin poner el aire acondicionado? No es magia, es una de las consecuencias de construir siguiendo las pautas de la arquitectura bioclimática. Pero hay mucho más. Bueno, pues para hablar de ello tenemos con nosotros en el plato de Murcia Conecta a Vanessa Molina, arquitecta de ABA Arquitectos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Parece una obviedad, ¿no? Tener la casa en fresquito en verano sin poner el aire acondicionado es algo tan sencillo como seguir ese criterio de arquitectura de antaño, de tradicional y que es sentido común al final, ¿no, Vanessa? Puro sentido común. Al final es lo que decimos siempre, al final está casi todo inventado y es que volviendo siempre al origen encontramos siempre respuestas que nos dan soluciones importantísimas. Al final lo que comentábamos, la arquitectura no solamente es que la casa sea o el espacio donde habitamos sea más o menos agradable, bonito o estético, sino que tiene que funcionar. Claro. Principalmente tiene que funcionar. Entonces, para que funcione tenemos que tener en cuenta determinadas pautas que ahora con esta ola de calor notamos muchísimo más en nuestras casas de decir, pues, oye, es que hace muchísimo calor, es que la casa está muy caliente y muchas veces pequeños gestos como voy a abrir las ventanas. Bueno, vamos a ver, ¿vamos a abrir las ventanas o no? Claro. O no, porque claro, tener en cuenta que cuando la temperatura exterior es mucho mayor que la temperatura interior, pues cuando abrimos las ventanas lo que hacemos es que ese calor entre y nuestra temperatura interior sea mayor. O sea que lo ideal es mantener las ventanas cerradas, pero sí hay un momento del día, varios momentos al día en el que sí podemos hacerlo, ¿no? Claro, intentemos siempre, porque claro, las casas hay que ventilarlas, por supuesto, muy importante, pero intentemos ventilar en las horas en las que, pues a primeras horas de la mañana o a primera o a última hora de la tarde, cuando el sol pega menos fuerte, claro, entonces esos pequeños gestos y al final la arquitectura bioclimática no es otra cosa que esas herramientas que utiliza la arquitectura tradicional para conseguir un mayor confort en nuestras viviendas a través de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de la orientación, de los materiales, ¿no? Cuéntanos qué tenemos que tener en cuenta. Bueno, si es, os puedo hablar de parámetros que tenemos en cuenta los arquitectos para diseñar una arquitectura obra nueva, ¿vale? Como pudiera ser la orientación de las ventanas. Pues obviamente en una zona de un clima cálido como es esta zona de costa y zona de levante, pues poner las ventanas orientadas al oeste, ¿vale? Pues puede ser más o menos beneficioso en función de dónde ubiquemos la vivienda, ¿vale? Pero al final lo que necesitamos hacer es conseguir que la arquitectura sea perfectamente ubicable donde estamos, ¿vale? Entonces no es lo mismo diseñar una casa para Murcia que para el norte, ¿verdad? Porque las condiciones climáticas no son lo mismo. Pero bueno, como la mayoría de los que nos están viendo a lo mejor no van a tener acceso ahora mismo a construir una vivienda nueva, pues vamos a hablar de determinados tips que podemos hacer con lo que tenemos. En la casa que tenemos. Con lo que tenemos. Vamos a ver, la ventilación que hemos empezado a hablar. Las ventilaciones cruzadas, si tenemos ventanas enfrentadas en fachadas opuestas, por favor, abramos esas ventanas en esas horas pertinentes en las que no pegue mucho calor. ¿Y qué hacemos? Pues cuanto más fluido sea el aire que corre entre una ventana y otra, mejor. Entonces, si en medio tenemos un biombo, una puerta interior, un mueble, quitar esos obstáculos para que el aire pueda fluir y siempre es agradable cuando estamos en casa, cuando viene el viento, ¿verdad? O cuando estás en un chiringuito y dices, bueno, me da la brisa, ¿no? Sí. Pues en casa igual. Vamos a intentar que creemos esas corrientes naturales. Otras cosas, pues utilicemos materiales, si es obra nueva, como decimos, pues materiales que absorban menos calor, por ejemplo, los barros cocidos, los porcelánicos, todo este tipo de materiales retienen menos el calor. Que estamos en una casa que ya está construida, pues por ejemplo los textiles, no utilicemos textiles, porque claro, muchas veces cuando vamos a decorar una casa que vamos a habitar en verano, claro, en ese momento nuestras condiciones térmicas son unas. ¿Y qué hacemos? Ponemos un terciopelo muy mono o unos cojines, pero claro, no, por favor. Vas en verano a sentarte en el terciopelo. Y te quedas ahí asfixiado. Entonces, ¿qué debemos utilizar? Materiales que no retengan ese calor, que sean transpirables, como puede ser el lino, algodones naturales. Pues esto, pequeños gestos en nuestra casa que lo que haga es eliminar. Por ejemplo, los focos de calor, Nuria. O sea, los focos de calor no nos damos cuenta, pero por ejemplo,
que esto nos viene mucho a las que cocinamos mucho, por necesidad, porque tenemos muchos niños o tenemos familias que necesitamos cocinar. El tema de la placa de cocción, Sí. cuanto más la utilices, ahí tienes un foco de calor, Claro, más caliente va a estar la vivienda. conserva calor durante mucho tiempo cuando Claro. terminamos de cocinar Claro, y ahí ya sí. todo el ambiente, Sí. todos los metros cuadrados cercanos a eso, ya has generado ahí un foco de calor, pues cuanto más tiempo, pues más calor almacena. No lo sé, por ejemplo la tele, Nuria, la tele, aunque esté conectada, o sea, que aunque esté apagada, pero al estar conectada a la Sí, corriente, está sí. transmitiendo, o sea, es otro foco de calor. Efectivamente. Entonces, todos estos Al gestos... final tenemos toda la casa llena de esos focos invisibles, de que no los notamos, pero están generando Claro. ese calor que tanto nos incomoda. Efectivamente. Oye, yo no sé si a la hora de hacer una obra nueva, porque estamos hablando de esos tips dentro de casa, pero para quienes estén planteando puedan hacerse una casa nueva para seguir ese tipo de arquitectura bioclimática, se hace, no sé, con algún tipo de software, herramientas digitales, o cómo os ayudáis los arquitectos. Bueno, claro, ya hay todos los estudios disponemos de herramientas digitales que ya no hablo de inteligencia artificial, que esto es algo como muy novedoso y que es verdad que nos está empezando a ayudar muchísimo, sino software anteriores en los que estudios de soleamiento, las certificaciones energéticas que ya son obligatorias, bueno, ahora ya no, hace muchos años ya se exigieron como algo necesario para poder visar un proyecto de arquitectura. No se te concede una licencia de arquitectura sin un certificado de eficiencia energética que te dé una letra, esta que habéis visto, que muchas veces incluso lo vemos en los electrodomésticos, A, B, A3+, lo que sea. Bueno, pues estas calificaciones también están en nuestros edificios. Lo que te dice es tu vivienda es eficiente hasta este nivel. Entonces, pues perfecta, es una vivienda que térmicamente funciona fenomenal. B, C, pues ya empiezas a bajar un poco el nivel de calidad. Es una certificación de calidad de tu vivienda en cuanto a confort térmico. ¿Es más caro construir viviendas bioclimáticas? No es más caro. O sea, la gente tal dice, pero seguro que luego nos ponemos a tal y nos sale más. No, por lo que te acabo de decir, porque, por ejemplo, son determinadas herramientas que debes tener en cuenta en proyecto, por ejemplo, el tema de la orientación de las ventanas. Pues si pones ventanas ubicadas a oeste, por ejemplo, siempre vas a tener más radiación solar, puesto que el sol de la tarde en climas cálidos es mucho mayor. Sin embargo, si la orientas a norte, pues vas a tener muchísima menos cantidad de calor en tu casa, o sea, vas a necesitar aislarla menos. Luego está la masa térmica. Si tú utilizas muros de piedra, claro, si todo lo que pueda almacenar ese calor y evacuarlo, por ejemplo, por las noches, hay materiales, hay herramientas que nos hacen y que son pequeños gestos a tener en cuenta en proyecto, no es nada más que eso. Por eso también cuando hablamos de arquitectura bioclimática hablamos también de una casa mucho más sostenible, porque estamos evitando el consumo y otro tipo de consumo, ¿no? Claro, fíjate por ejemplo el tema de los ventiladores, esto que para nosotros los arquitectos era como ventiladores no, por favor, en una casa, que yo aún me sigo resistiendo, pero ahí está, y se han convertido en un hit total de todos los decoradores de interiores, el uso de los ventiladores. Y es que es cierto que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero los ventiladores de techo, ¿vale?, o de pie, da igual, pero bueno, de techo, porque ya lo tienes integrado en tu propia instalación eléctrica, llegan a reducir hasta un 75% más el gasto energético de lo que supone un aire acondicionado, además de que son muchísimo más eficientes, además de las molestias respiratorias que sabemos todos que dormir con el aire acondicionado pueden conllevar, además de que ya te ofrecen resultados como maravillosos, como muchos de ellos, la mayoría llevan integradas luces, la luz ya es un foco, llevan incluso integradas muchos 3 temperaturas de luz, cosa que tú con un foco normal no puedes hacer en general. Entonces ya tienes la luz cálida, la neutra, la fría, todo integrado, se conectan a wifi, lo puedes programar, te quedas durmiendo por la noche y lo programas para que se te apague. Está incluso hay ventiladores ya de invierno y verano, porque hacen el recorrido de las aspas, invierte en invierno y lo que hace es retener el aire caliente y mantener la calefacción, te ayuda a que la calefacción que tú has radiado en tu casa la mantenga mucho más tiempo. Mira, entonces, eso no lo sabía. Claro, entonces luego los hay con alas retráctiles, que no se ven las aspas, o en unas cromáticas espectaculares. Entonces es que tenemos herramientas
herramientas a mano que realmente nos ayudan a reducir el consumo eléctrico que tan elevado es en estas situaciones como en estas olas de calor en las que estamos obligados casi a colocar el aire acondicionado, ¿no? En activarlo. Entonces, bueno, utilicemos estas herramientas, ¿no? Que al final son sencillas. Claro, hay que saberlo y por eso también es importante ir a los profesionales al final, ¿no? Hacer las cosas por nuestra cuenta y estamos generando todo eso. No sé si has podido contar con la experiencia de alguien que viviera en una casa tradicional sin tener en cuenta todo eso, ¿no? Convencional, digamos, y alguien que después pues haya construido, vivido en una casa con cualidades bioclimáticas y haya notado realmente la diferencia. O sea, un usuario que haya pasado por las dos y que diga, es que esto de verdad se nota, no es solo palabrería, no solamente sobre el papel, sino que uno cuando vive en una casa construida con esos condicionantes se nota. Bueno, claro, los conozco y los he conocido y los voy a conocer seguro porque lo primero que lo notas es en la factura de la luz. Claro. Es que es tremendo el cambio de una vivienda diseñada de manera bioclimática que te ayude a ese confort térmico, que tenga en cuenta que al final la eficiencia energética no solamente es un tema económico, sino que es un tema de sostenibilidad. Claro, entonces, lo que hablábamos, que están las dos cosas unidas, ¿no? Entonces al final tenemos que ser muy responsables con esos consumos, porque no solo sabemos el gasto de la luz lo que puede conllevar, sino que, jolines, bueno, el medio ambiente también está ahí. Pero bueno, a quien no le preocupe el medio ambiente, seguro que le preocupa el bolsillo. O sea, que si por una o por otra cosa, o por las dos, seguro que les hemos convencido. Muchísimas gracias, Vanessa, por habernos traído estos tips y también habernos hablado de este tipo de arquitectura. Gracias a ti.